Velázquez. Buenos días, presidente. Paul Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, hoy le quiero hablar del Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo, donde se publicó el acuerdo de salud que hablaba que las personas de más de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas deberían retirarse a sus casas a protegerse más que a descansar. Pero ¿qué pasa cuando no solamente en la iniciativa privada, sino también el sector público no resguardan a los médicos? Estamos en una situación que no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo médicos. Le hablo de dos casos. El estado de Sinaloa, la Secretaría de Salud se niega a mandar a todo el personal médico mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas a resguardarse a sus casas. Aquí en la Ciudad de México, el Hospital del Seguro Social de Traumatología, conocido también como Magdalena de las Salinas, la directora, la doctora Medina, se niega a mandar a sus casas a 17 médicos. Ahí en el acuerdo se dice que solo permanecerán quienes tengan más de 60 años y gocen de buena salud. Hay casos aquí con enfermedades de hipertensión y diabéticos. Este caso se lo presenté hace semanas a nuestro secretario de Salud, al doctor Alcocer, al subsecretario Hugo López-Gatell, quienes se apoyaron el doctor Borja para intervenir. Agradezco las atenciones, pero no se obtuvo resultados. La doctora Medina responde que ella tiene sus propias reglas, que ellos harán lo que quieran y bajo amenazas retiene a médicos trabajando. ¿Acaso el Diario Oficial de la Federación es un escrito para que cada quien lo interprete como a quien le dé la gana? ¿No deberían ser estos los directores de las instalaciones médicas quienes deberían de promover el resguardo de los médicos? Malos funcionarios como ellos deberían ser retirados y llevados a investigación. Pero lo que busco hoy, presidente, ante usted y ante el secretario, al director, el maestro Zoé Robledo, es un acuerdo. Es que todo médico que realmente esté en esta situación y no pueda, por temor, enfermarse él o a sus personas en sus casas, se retire a sus casas sin tener miedo a unas represalias, porque al menos en este hospital del Seguro Social hay amenazas de que el que no se presente tendrá una represalia. Presidente, su posicionamiento y del maestro Zoé Robledo. Sí, nada de represalias, nada por la fuerza. Entonces, tiene que ser voluntario y se tiene que cumplir el acuerdo. Ya se ha dicho que los médicos que quieran voluntariamente ayudar en estos días difíciles lo pueden hacer voluntariamente y no trabajarían en hospitales COVID, sino en hospitales donde se trata a otros pacientes, precisamente para no exponerlos. Me gustaría que Zoé les explicara sobre esto. Tomamos nota también de la denuncia y yo estoy seguro que la doctora va a acatar las recomendaciones. A lo mejor es que no hay la información suficiente, ¿no? Sí, con mucho gusto, señor presidente. Muchas gracias. Paul, en efecto, como lo ha dicho el presidente, nadie puede estar obligado a trabajar en contra de su voluntad. Vamos a revisar el caso de Magdalena de las Salinas. Como lo saben, es una unidad médica de alta especialidad, es decir, es un tercer nivel que, como su nombre lo dice, atiende traumatología. No es un hospital de los que tengan reconversión a COVID de las dimensiones que ha tenido Infecto, el general, especialidades. Hablando del tercer nivel, efectivamente se hizo un acuerdo para que sea voluntario, sobre todo para quienes tengan comorbilidades o tengan el tema del rango de edad. También se hizo un alcance a un convenio que hicimos con el sindicato para un caso particular, porque al inicio, cuando se hizo el cierre de las escuelas, en esa etapa, pues que ya fue hace más de un mes, hicimos un criterio para quienes tenían o tienen pues hijos menores de 12 años. En aquel momento tenía que ver con el cierre de las escuelas. El 23 de abril, como lo establecía el propio convenio, se hizo una actualización porque esa situación pues ya no era, digamos que ya no formaba parte de los elementos para
no estar laborando. Hay quienes tienen hijos de 12 años y no tienen más de 60 años o no tienen una comorbilidad. A todos ellos los estamos nuevamente convocando a trabajar. Y como lo ha dicho el presidente, también en el sentido de que es voluntario, por ejemplo, si están en un piso de trauma donde hay pacientes que están en recuperación de una operación de cadera o de rodilla o lo que sea, pero no es área COVID, es decir, no es la entrada del triage por urgencias, pues no se corre mucho menor riesgo, y ahí es donde estamos haciendo una convocatoria. El día de hoy justamente tenemos una reunión por videoconferencia con todas las representaciones de los estados, todos los directores de las unidades médicas de alta especialidad, las 25, con sus respectivas juntas de gobierno y las respectivas delegaciones y secciones sindicales, justamente para hablar de esto, de la necesidad de integrar los equipos COVID, que, insistimos, son voluntarios, pero sabemos que es parte de la vocación de los doctores, estar ahí cuando se les necesita, de las doctoras, desde luego de las enfermeras y de todo el equipo de paramédicos, también las técnicas de atención a los derechohabientes, las asistentes médicas, el trabajo social, los técnicos de alimentación. Es un equipo muy grande para echar a andar un hospital. Entonces, sabemos que vamos a llegar a eso, a buenos acuerdos, para que quienes tengamos que cuidar porque no podemos exponer por tener alguna comorbilidad, porque estarían en contacto con pacientes COVID, desde luego que ahí no hay duda que tienen que estar en sus casas. En el caso de otras áreas, pues estamos haciendo el llamado a la reintegración para poder superar más la reconversión hospitalaria. Por cierto, nada más, si me permite, presidente, en el caso de los Pinos y de todos estos esfuerzos de los hoteles, que hay muchos, es específicamente para trabajadores que están en contacto con pacientes COVID. Por una razón, son los que están llevando la carga más grande, el estrés más grande también, y desde luego pues a quienes estamos cuidando. El día de hoy me van a presentar un protocolo con especialistas de siglo XXI en dermatología, justo para ver acciones preventivas, porque el equipo de protección personal, después de 6 horas o más de tenerlo usando, pues genera lesiones. Hemos visto fotografías de todo el mundo y no somos la excepción, entonces estamos viendo cómo se puede hacer alguna cuestión preventiva y posterior, pues para que no haya alguna afectación superior. Entonces es eso, y es de las cosas que estamos haciendo todo el tiempo. La integración de los equipos COVID, en este momento, estos equipos que están conducidos por un especialista, después con médicos familiares, generales y no familiares, es decir, de otras especialidades, que ahí pueden ser todas, ginecología y muchas otras, y después acompañados de enfermeros y enfermeras, son la clave para que esta reconversión sea exitosa en todos lados. Gracias.